Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola, les doy la bienvenida a todos y a todas a este espacio que se llama Corresponsales de los Derechos Humanos y vamos todos los días martes. Es un programa del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a partir de este periodo que ha sido una crisis sanitaria y tenemos una nueva página que se llama conectadosconlamemoria.cl. Soy Paula Sánchez y los invito a hacer preguntas en este espacio, porque estamos en vivo en Facebook Live y también en esta página conectadosconlamemoria.cl. En espacio de conversación virtual estamos conversando con varias personalidades del mundo entero. Hemos pasado por Brasil, por Londres, por Suecia, por Estados Unidos. Estuvimos ya en Santiago hablando con organizaciones de migrantes y hoy los queremos llevar a Colombia, a la ciudad de Medellín. Estamos con Catalina Sánchez para hablar de derechos humanos, construcción de paz y memoria. Antes de darle la palabra a Catalina, quería contarles un poco quién es ella. Ella es doctora en Derecho de la Universidad de Marsella, Francia, es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especialización en Derecho Financiero y de los Negocios de la misma universidad, y es máster en Historia de las Ideas y de las Instituciones Políticas de la Universidad de Marsella, con trayectoria en docencia universitaria e investigación en las áreas de Historia de Derecho, Sociología Jurídica y Derechos Humanos. Ha liderado proyectos con organizaciones de mujeres y víctimas del conflicto armado, derechos de los migrantes, educación jurídica popular, matrimonio infantil, cultura política para la paz, entre otros. En enero del 2019 hasta junio del 20 asumió la dirección del Museo de la Casa de Memoria de Medellín, enfocando su gestión en el fortalecimiento de las relaciones con la comunidad, la construcción de lazos de confianza con organizaciones sociales y de víctimas, y el apoyo de la entidad al sistema integral de la justicia, verdad, reparación y no repetición. Bienvenida, Catalina, ¿cómo estás? Paula, hola, buenas tardes, muy buenas tardes para todos los que en este momento nos siguen. Muchísimas gracias por la invitación y pues feliz de estar aquí conectada con los derechos humanos. Catalina, primero preguntarte, supimos que ya este sábado pasado el Ministerio de Salud de Colombia confirmó 2.939 fallecidos y el país entonces está llegando como a 88.591 casos de coronavirus confirmados. ¿Cómo están viviendo la pandemia y con relación un poco a los derechos humanos? Bueno, mira, nosotros en Colombia desde la segunda semana de marzo, por instrucciones del gobierno nacional y en articulación con los gobiernos municipales, entramos en una cuarentena obligatoria. Es decir, que desde el 14 de marzo hasta incluso el 15 de julio estamos en una cuarentena obligatoria. Eso ha supuesto entonces la clausura de muchísimos espacios públicos. Sin embargo, desde hace ya un mes y medio ha habido una reapertura parcial de algunos sectores de la economía, la construcción, los servicios básicos de distribución de alimentación. El problema de esta pandemia y de la contingencia que se genera en torno al COVID es que ha puesto en manifiesto una serie de debilidades estructurales que teníamos como sociedad, unas desigualdades y unas carencias a nivel de sociedad que han hecho que las personas se encuentren en una gran situación de vulnerabilidad por un desconocimiento o una falta de acceso a medidas básicas o derechos fundamentales. Lastimosamente, muchísima población colombiana vive del día a día, del trabajo informal. Entonces, el hecho de estar confinados, encerrados, significa que no tienen manera de ganarse su sustento, en consecuencia no tengan cómo tener alimentación. Sin embargo, algunas administraciones municipales establecieron estrategias para ayudar a las personas. Hablo particularmente de la ciudad de Medellín, en donde se estableció una estrategia de gerencias territoriales y consistió en que la ciudad está dividida por sectores o por regiones y el alcalde le entregó a cada uno de los miembros de su gabinete uno de estos sectores para que lo articulara y fuera un puente directo entre las necesidades de la comunidad y la administración municipal. Y es así como entonces pudimos participar de esta estrategia y atendíamos tres ejes fundamentales: salud, techo y alimentación.
En salud lo que se pretendía era articular la oferta institucional ya existente y generar, si habían síntomas de COVID o de cualquier otra patología, porque las personas estaban enfermas y no eran atendidas o les daba miedo salir a ser atendidas a tratamientos médicos y distribución de medicamentos, entonces se ponían directamente en contacto con los gestores territoriales de salud para que los atendieran. El techo tenía que ver con aquellas personas que están en situación de calle o aquellas que corrían el riesgo de perder su vivienda porque por el confinamiento justamente no tenían cómo pagar su arriendo. Entonces se crearon unos albergues, unos alojamientos temporales en donde se les daba por lo menos la garantía de techo, alimentación y también medidas de bioseguridad a los habitantes de calle o aquellas personas que se encontraron desprovistas de alojamiento. Y la alimentación consistió en la distribución de paquetes alimentarios o giro de dinero para que las personas compraran sus alimentos y así activar también de alguna manera pues las economías locales. Pero sin embargo estamos viviendo un momento muy duro en la sociedad colombiana, no solamente por los infectados, que de hecho hemos hecho un buen manejo, es decir, el encierro sirvió para eso, pero agudizó. En este momento estamos presenciando unos altos índices de violencia contra las mujeres, desapariciones, desplazamientos forzados e incluso asesinato de líderes sociales. Eso me contabas tú cuando estábamos conversando en esta pre-entrevista, que ha sido muy, muy impactante esto de los asesinatos a líderes sociales, que parece que se agudiza, como bien dices, pero que venía ya desde un tiempo en donde hay cierto retroceso en los procesos de paz. Absolutamente. Recuerden que nosotros tenemos un proceso interesante y bello, y es que en el año 2016 se firman los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y los miembros de FARC, quienes se desmovilizan y empiezan a generar espacios de integración. La implementación de los acuerdos es un proceso complejo que toma tiempo, obviamente, son muchísimos puntos y tiene diferentes aspectos, pero se han empezado y yo pienso que de alguna manera es promisorio, es mucha la voluntad, son más las que tienen voluntad positiva de la implementación de los acuerdos. Se han generado espacios de capacitación, de reintegración, de formación, se gradúan de bachilleres, hacen cursos de capacitación para desarrollar procesos productivos, pero sin embargo en este momento hay un gran asesinato. Pareciera que fuera en serio sistemático de líderes sociales, pero sobre todo de personas que han firmado el acuerdo de paz. Para mediados del mes de junio, 214 firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados. 214, eso es muchísimo. Sí. Eso es muy preocupante porque si bien también sabemos que hay algunas facciones de la FARC que retomaron las armas y que regresaron al campo, de verdad que tengo la capacidad y la fortuna de haber conversado con muchísimas personas que firmaron los acuerdos, que le apuestan a la paz y que están trabajando por día a día reincorporarse y tener una manera digna de vivir lejos de las armas. Pero pareciera que hay algunas personas que no tienen ninguna intención de interés en que este proceso prospere y es así como vemos entonces el asesinato de líderes, vemos también el desplazamiento forzado todavía de muchas comunidades rurales, pero también hay un desplazamiento intraurbano un poco más callado, digamos así. Y sigue habiendo entonces también desapariciones. Tenemos en este momento un índice preocupante de desaparición, sobre todo de mujeres. No sabemos qué está pasando. Entonces es preocupante porque insisto en que la pandemia no es que nos esté haciendo peores, sino que como todos estamos en la casa, nos está haciendo ver más todo lo que estaba sucediendo mientras estábamos ocupados en los trabajos o haciendo otras actividades, y la pandemia, el encierro y el silencio hace que entonces nos empecemos a dar cuenta de esta realidad, a preguntarnos qué es de verdad lo que está pasando y cuál es el interés o qué se pretende con estos asesinatos. Y por supuesto, quién da la orden, quién es el que está gestionando todo esto, que se traduce, yo pienso, que en algo más allá de no querer implementar los acuerdos de paz. En eso te quería preguntar un poco, que también para la gente que nos está escuchando, estamos en vivo con Catalina Sánchez, queríamos preguntarte cuál es el corte de este gobierno, o sea, qué es lo que ha hecho el gobierno de Iván Duque Márquez
en este aspecto? ¿La gente está confiada en eso? Bueno, resulta que el gobierno que cumple ahora 2 años, ahora en julio cumple 2 años de haber tomado posesión el gobierno actual, siempre se ha mostrado un poco reticente o presenta salvedades frente a los acuerdos de paz firmados en La Habana. Consideran, hubiesen promulgado el partido de gobierno que se hicieran unas modificaciones o que incluso se llegaran a desconocer algunos de los puntos o de los acuerdos a los que se llegaron por considerarlos inviables, no pertinentes y por tener una idea diferente de cómo se debería haber encontrado la salida a este conflicto. No es un secreto que dentro del partido de gobierno, desde el Congreso, pero también desde algunas entidades gubernamentales, más allá de decir que no hay voluntad política, vemos cómo no se gestionan recursos, simplemente no se hacen o no se les mete todo el impulso que se deberían meter, y en este momento pues cae de perlas una pandemia, porque entonces los esfuerzos se concentran en la solución o en atender estas necesidades urgentes que salen y permitan dejar entonces un poco de lado el tema de la paz. Se critica muchísimo la destinación de recursos para la paz, pues justamente no prestar seguridad ni atención a las personas firmantes del acuerdo, pero también a los líderes sociales que están trabajando fuerte y comprometidamente, por ejemplo, por la erradicación de los cultivos de coca. Ahí es donde hay un fuerte, digamos, núcleo de todos estos asesinatos y estos desplazamientos, pero han sido muy tímidas realmente para ser un poco críticos con la manera como el gobierno ha de verdad dado seguimiento y se ha comprometido a la implementación de los acuerdos de paz. Si uno hiciese un sondeo, podríamos decir que hay un descontento de parte de la comunidad comprometida, tanto nacional como internacional, con el desarrollo o con el empeño que se le ha puesto a este gobierno al cumplimiento y la implementación de los acuerdos firmados con FARC. Mira, estaba viendo que la Comisión de la Verdad parece que hizo una rendición de cuentas a principios de este año, y decía que, permíteme leer, Francisco de Roo, que es el presidente, se refirió a la situación que está viviendo el mundo por causa del COVID, dijo que había sido una amenaza contra la salud, pero al mismo tiempo la ocasión para que comprendamos que todos dependemos los unos de los otros, pero también dijo que la pandemia singular de Colombia, que es nuestro conflicto armado, tan tapado por el silencio de nosotros y para la cual no hay vacuna posible. ¿Es tapado? ¿Está silenciado este proyecto? Mira, quienes estamos vinculados en el tema, quienes trabajamos en tema de construcción de paz y memoria, quienes le creemos y sobre todo estamos convencidos de la necesidad de la paz en Colombia, pues no cesamos de tratar el tema y hablarle, generar espacios. Valoro y agradezco muchísimo esto. Pero es verdad que lo que sucede es que el COVID se llevó el protagonismo, por lo menos lo ponen en primera plana, de manera que no, que la paz, que los acuerdos, que el asesinato de líderes no esté en primera plana, por lo menos desde la intención institucional. Afortunadamente siempre existen las organizaciones sociales y de víctimas y todos estos procesos de movilización que están constantemente reivindicando y reclamando la dignidad de las víctimas, la reivindicación de los derechos, el reconocimiento también de los derechos. Con el COVID se invisibiliza, y por eso te digo que pues de alguna manera se invisibiliza porque pasa como a segundo plano esos temas, pero también la pandemia nos hizo dar cuenta de todo lo que estaba sucediendo. La crítica o el llamado que hace el padre de Rudes de la Comisión de la Verdad es que si a la implementación de los acuerdos de paz o a la construcción de paz en Colombia le pusiéramos todo el empuje y todo el empeño que le estamos poniendo a combatir y hacerle frente a la pandemia del COVID, la paz sería una realidad en los próximos 5 meses. Qué buen punto, porque eso es lo que hay que hacer. Lo mismo que pasó, que te quería contar en Chile, que nosotros teníamos un lema como museo, que es el nunca más. El nunca más pasen tipos de violaciones a los derechos humanos en el Estado. Pero a partir del 18 de octubre nos volvió como a recordar que la violación a los derechos humanos sigue ahí presente y que es necesario hacer un montón de trabajo para que la gente
pueda internalizar en su cultura de esto del no repetir. Ustedes tienen, cuando estuviste en la Casa de Memoria, tenían el lema de ver para no repetir. ¿Cuáles son esos aprendizajes? Porque ahora vemos que se repiten algunas cosas, ¿cierto? Bueno, mira, lo primero que es importante señalar es que en Colombia estamos hablando de una construcción de memoria en medio de un conflicto que todavía está vivo, diferente, por ejemplo, al proceso de Chile o al proceso de Argentina o incluso de Perú, en donde empezamos a hablar de memoria cuando ya los hechos victimizantes habían cesado o habían pasado. En Colombia no es así, en Colombia empezamos a construir memoria y a hablar de paz cuando el conflicto está todavía latente, porque estos acuerdos de los que hablamos son acuerdos que se firmaron con un actor armado, hay varios y diferentes actores armados, y fuera de eso en Colombia hay diferentes conflictos, o sea, nuestras problemáticas estructurales son tan graves que no se puede hablar de un conflicto, sino de varios conflictos, o un conflicto que es alimentado por diferentes violencias asociadas. Entonces, en este sentido, la reflexión ya ni siquiera sería ver, o sea, es ver para no repetir, pero no para que no vuelva a suceder, sino para que no siga sucediendo. Entonces, un llamado fundamental, y yo pienso que acá es, lo conversamos también tú y yo en interno, yo no sé si hemos fallado como sitios de memoria, yo pienso que estamos fallando como sociedad, que no nos queremos dar cuenta y no nos apropiamos de esos procesos. La vulneración de los derechos humanos no es un problema que preocupe únicamente a las personas que sufren directamente la vulneración o a los responsables de esa victimización, no. Los derechos humanos, el respeto, el reconocimiento y la reivindicación de los derechos humanos es un deber de cada uno de los habitantes de este planeta. Yo pienso que nos hacemos, por lo menos en Colombia, nos hacemos un poco los ciegos o los sordos, porque justamente como el conflicto todavía está latente, hay dolor, hay temor. Es decir, hay amenazas que pueden estar todavía vivas. El hecho de hablar, de pronunciarse, de mostrarse, puede generar una victimización o una revictimización. Entonces las personas todavía se callan. Yo pienso que ha habido avances porque hay que ser también optimista, pero yo siento que nos falta mucho como sociedad sentirnos llamados. Es decir, en el Museo Casa de la Memoria los visitantes estaban desbordados, pero sobre todo los extranjeros. Y la pregunta es, y lo que pretendemos es transformar una sociedad local, ¿dónde están los habitantes de la ciudad de Medellín que no vienen al museo o que no participan de espacios, no necesariamente el museo, pero diferentes espacios que se hacen de construcción de paz y memoria? Entonces, Paula, yo creo que el llamado nuestro es a decir, ver para no repetir, para que no vuelva a suceder, pero para que no siga sucediendo, es mostrar cómo se siguen presentando diversas vulneraciones de los derechos humanos que además se adaptan a las nuevas tecnologías y a las nuevas circunstancias de la vida, pues eso sí va a la vanguardia. La vulneración de derechos nunca está atrasada, cada vez se van inventando y vamos descubriendo diferentes modalidades de vulneración, cosas que ni se nos ocurrían. Y yo pienso que es estar conscientes, es constantemente generar estos espacios de diálogo, de conversación, de acercamiento, en donde el ciudadano de a pie o la gente del común, como se denomina a veces, se sienta de verdad llamado y, ¿por qué no?, un poco responsable. Porque de alguna manera yo también te lo decía, yo personalmente considero que todo... Perdimos la comunicación con Catalina. Vamos a recuperarla. Ahí estás, Catalina. Tuve un problema inesperado, lo siento. No te preocupes, parte de la pandemia de esto de las conexiones. Seguimos. Entonces es eso, los aprendizajes, yo pienso que es mayor pedagogía y que cada uno de nosotros se sienta llamado, o sea, como ciudadano, cuál es de verdad el papel que asumimos dentro de los lugares que habitamos, ama de casa, estudiante, hermana, activista, no sé, funcionario del Estado. Cada uno y cada una de nosotros, desde el lugar que habitamos, tenemos la responsabilidad de hablar de esto y sobre todo de pasar un mensaje para que de verdad deje de suceder. En tu currículum también salía que tú tienes como
una especialización también en la construcción de lazos de confianza con organizaciones sociales. O sea, ¿cómo se hace esto como en forma, como que lo puedas transformar en acciones, ¿no? Para poder entenderlo. Pues mira, esto, digamos que mi paso por el museo me permitió ratificar esta capacidad. Esto tiene que ver mucho también como con tu actitud y con tu perspectiva que tengas del trabajo con la comunidad y de generar estos espacios de diálogo. Soy una persona que ha estado siempre, primero desde la academia, ahora desde lo organizacional, llamada al trabajo social y con comunidades, y me parece fundamental basar las relaciones en la confianza y en el diálogo. Cuando llego al Museo Casa de la Memoria, es un museo que, así como lo son ustedes en Chile, pues fue el primer museo de memoria en Colombia, pertenece al Estado, a la ciudad de Medellín, y es un espacio que se crea justamente por la escucha y por la demanda misma de las organizaciones sociales y de víctimas. Eso quiere decir que el trabajo con la comunidad debe ser constante, certero y que se debe a él. Sin embargo, cuando llego, encuentro que había un resquebrajamiento en esas relaciones, que las organizaciones no se sintieron identificadas con el museo y dejaron de trabajar con él. No asistían a los eventos, no lo tenían en cuenta. Entonces, empiezo a hacer un llamado, literalmente una invitación a las organizaciones a presentarme quién soy yo, de dónde vengo, qué pretendo y sobre todo cómo es de necesario su presencia en el museo. Y a partir del diálogo empezamos a construir nuevamente esas relaciones de confianza que se tradujeron en un trabajo maravilloso, porque el museo se convierte nuevamente en un referente local en donde ya todas las personas querían efectivamente trabajar con nosotros, realizar todas las actividades en el museo, y se vuelve entonces el museo ese actor y ese espacio que no es solamente un espacio físico, sino también generador de material, de reflexiones y de conductas. Y es así como es con el relacionamiento. Entonces, a través del acercamiento, el trabajo con comunidad en barrios. Ahora, durante la pandemia, estuve trabajando yo personalmente, llevando ayudas alimentarias de las que te conté ahora, en lugares de la ciudad donde las condiciones son poco dignas, hay que decirlo. Son asentamientos de migrantes, de desplazados internos, de personas que no tienen acceso a los mínimos vitales, donde el agua potable no es una realidad, en donde el acceso a la salud es limitado. Pues yo misma tomé la determinación de participar, o sea, ser activa en la escritura de la historia. A mí no me gusta que me cuenten la historia, a mí me gusta participar de ella. Entonces, a partir de la escucha, del diálogo y del acercamiento, y pienso que eso se traduce para organizaciones como ustedes, como el museo, pero también para organizaciones sociales y también fundamental para la academia. Y fuera de eso, porque si yo les acabo de echar todo un discurso sobre ese compromiso ciudadano, pues mal haría yo en que yo no me pusiera las botas y me metiera al lodo a trabajar con las personas, a entender cuáles son sus necesidades y a tratar de aportarles a las, digamos, para solucionar o para salir de sus necesidades. Y a veces las personas lo único que están buscando es que alguien las escuche. Es algo tan sencillo como eso. Entonces es a partir como también de esa concepción que tengo de la democracia y de la construcción de ciudadanía, a partir de lo cual lo empiezo intuitivamente pues a ejercer, y que luego se me da la posibilidad desde la dirección del Museo Casa de la Memoria, pues de hacerlo ya más tangible frente a una comunidad específica. Estamos hablando con Catalina Sánchez, ella está en Medellín, estamos hablando de derechos humanos, de memoria. Catalina, una cosa que pasó en Colombia, un poco para contarle a la gente, es que nosotros como museo estuvimos apoyando toda esta iniciativa del Museo Nacional de la Memoria, ¿no? Que partió con voces de la memoria, que no me acuerdo exactamente cómo, Voces para Colombia. Y ahí se nombró un director, que es Darío Acevedo, y pasó que algunas asociaciones han declarado retirar los archivos físicos. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que está sucediendo ahí? Porque ahí exactamente no es la confianza la que está pasando, ¿no? Exactamente, mira, resulta que a veces las entidades obedecen también al lineamiento personal de la persona, pues personal de quien esté, digamos, a la cabeza o en la dirección. El doctor Acevedo asume la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica el año pasado, hace más o menos un año y 2 o 3 meses,
y tiene una posición teórica frente al conflicto armado que no hace sentir a las víctimas identificadas o correspondidas con todo el trabajo que ya se venía relacionando. Es decir, las víctimas no se sienten representadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que está basado principalmente por darle voz y visibilidad a las víctimas y generar los relatos de la historia del conflicto a partir de las voces de las víctimas. Entonces las víctimas sienten que no están siendo representadas, que su voz no está siendo escuchada y temerosos de que se cambie el relato, de que se altere esas historias que se han venido narrando y formando, pues entonces expresan de diferentes maneras su descontento y de alguna manera dicen que van a retirar sus archivos. Hay archivos audiovisuales, hay archivos orales y archivos también documentales, y prefieren retirarlos del Centro Nacional de Memoria Histórica por temor a que desaparezcan o que se alteren esas narraciones. Sin embargo, hasta el momento no ha habido un retiro significativo de archivos, puesto que el centro incluso no lo ha permitido. Pero sí ha habido muchísimos pronunciamientos desde las organizaciones sociales y de víctimas frente a las posiciones, incluso la Coalición Internacional de Sitios de Memoria y la RESLAC han tenido distanciamientos teóricos y éticos frente a las concepciones que se sostienen desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, porque recordemos que estamos hablando de memoria. Hablar de memoria es hablar de víctimas es de personas que han sufrido graves vulneraciones a sus derechos fundamentales y que por tanto no se puede manipular sus narraciones, su historia, su recuerdo, su dolor. Entonces, el conflicto radica más o menos en eso, en que las posiciones teóricas del director no responden a los intereses, expectativas de las víctimas. Es difícil conciliar una narrativa especial y consensuada por muchas personas, ¿no? Y además, como tú has explicado, es un conflicto que recién está viviéndose también. O sea, efectivamente, aquí en Chile, por ejemplo, la justicia todavía, no tenemos justicia para muchos casos, por lo tanto, el museo tuvo una narrativa, una experiencia de contar algo. Ahí se está trabajando entonces en eso todavía. Exactamente, porque nosotros apenas estamos empezando también con el proceso de justicia transicional. Entonces, primero, la memoria siempre es lo primero que sale, antes de todo. O sea, digamos que la herramienta para empezar a construir paz y a reconstruir el tejido social es la memoria. Es a partir de ahí donde se empiezan a generar. Entonces, nosotros también apenas estamos con el proceso de justicia transicional, que se llama el Justicia Especial para la Paz, y entonces antes de la justicia está la memoria, antes de la justicia está la verdad, y definitivamente se debe entender que no puede haber, o sea, no hay una memoria, hay memorias en plural, no hay una verdad, hay verdades, porque aunque todos estuviésemos en el mismo lugar, en el mismo momento, cada uno vive y siente la experiencia de una manera diferente de acuerdo a su experiencia, a su ideología, a sus creencias. Entonces es importante generar esa confianza y sentir que efectivamente sus testimonios y sus historias están resguardadas y van a ser contadas como son, porque de lo contrario un amaño o una adecuación de la historia podría generar de pronto que no se hiciesen responsables quienes realmente fueron responsables de ciertos hechos, o que se maticen las consecuencias de los hechos que sucedieron. Aquí estamos en vivo. Luis Guillermo Pérez de Nueva York manda saludos y dice que en el fondo hay que hacer estos espacios de memoria para la reconciliación. Igual la palabra reconciliación ha sido difícil para estas América Latina que tuvieron estos procesos, y esa palabra ha sido compleja porque muchas personas creen que finalmente la memoria va a ser borrada cuando hay reconciliación, ¿no?
¿Cómo lo han visto ustedes? Claro, no. Por ejemplo, nosotros en comparación con los procesos que se han llevado en el sur del continente, en Chile y en Argentina, tenemos una concepción diferente de la reconciliación. Nosotros en este momento en Colombia se habla de una reconciliación o de una convivencia, como también lo mencionan algunas. Yo sé que ustedes la reconciliación no la conciben sin que haya antes justicia o incluso lo pueden asociar con olvido, pero no es así. La reconciliación es un proceso personal y cada persona tiene su propia concepción y sigue su propio proceso. Hay algunos que lo ligan al perdón, otros que lo ligan a la justicia, otros que lo relacionan a la verdad y otros que definitivamente dicen que no porque es olvido. Pero eso, reconciliación, convivencia, por ejemplo, en Camboya no hablan de reconciliación, hablan de convivencia y ellos tienen un proceso donde efectivamente conviven con los responsables de los hechos victimizantes en su momento. Entonces, yo pienso que cada individuo, pero también cada sociedad asume y entiende la reconciliación de la manera que permita reconstruir el tejido social. Nosotros desde Colombia lo venimos trabajando como ese encuentro con el otro, como ese acercamiento y ese descubrimiento del otro para entender, más no justificar qué fue lo que lo llevó a actuar de una determinada manera en un momento específico. Así que es un proceso individual que luego podrá ser colectivo porque también hay una reconciliación con uno mismo, con un entorno cercano o con un actor tercero, pero es sobre todo el gesto y el acto que le permitan seguir adelante y reconstruir esos lazos sociales que se han roto. Luis Guillermo Pérez dice una reconciliación sin olvido. Eso es lo que él plantea exactamente. Pero así es. Última, Catalina, antes de que te dejemos en este programa que ha sido súper interesante y felicitaciones por tu energía, toda tu fuerza. Preguntarte un poco sobre los migrantes. Nosotros han llegado aquí en Chile migrantes colombianos y también queremos saber qué está pasando ahí con los migrantes venezolanos que se van a Colombia, un poquito de eso que sé que tienes ahí un conocimiento. Sí, la migración ha sido uno de los temas que también me ha interesado y en este momento, por ejemplo, justo con la pandemia, se generaron unos acuerdos bilaterales entre Migración Colombia y Migración Venezolana y ya se me olvidó la cifra, cientos de venezolanos que han retornado incluso a Venezuela ante la situación justamente porque tenemos muchísimos, Medellín es la segunda ciudad receptora de migrantes venezolanos que se encuentran, se reúnen o se instalan, se asientan en territorios donde viven nuevas victimizaciones, como les decía ahora, territorios en donde tradicionalmente se asientan también allí desplazados internos o personas que tengan condiciones difíciles de vida. Entonces lo que se hace es que unas condiciones de precariedad que no son dignas, una dificultad. En Medellín particularmente había unas medidas de acogida importantes a nivel salud, a nivel educación, sobre todo para los niños y las niñas venezolanas. Y Colombia el año pasado tuvo un cambio en la legislación porque al principio los niños venezolanos nacidos acá no podían ser registrados. A finales del año pasado ya se permite que los niños venezolanos, pues o de padres venezolanos nacidos en Colombia, puedan ser registrados en Colombia y tengan la nacionalidad colombiana, porque te corremos el riesgo pues de ser apátridas. Entonces, los migrantes también están viviendo en este momento una situación grave porque una vez más el COVID no fue su mejor amigo y los dejó en una situación de vulnerabilidad mayor a la que habían sufrido y que les había generado su propio proceso migratorio. Perfecto, muchas gracias Catalina, te nombramos corresponsal de los derechos humanos en Colombia, así que cualquier cosa tenemos que seguir conectadas. No sé si quieres decirnos algo. No, muchísimas gracias y siempre a la orden y encantada y apasionada de poder discutir de estos temas que necesitamos generar ruido para todos. Muchas gracias por esta pasión y a todos ustedes los invitamos a seguir conectados con la memoria. La próxima semana estaremos conversando sobre derechos humanos y la actualidad y les recuerdo que a comunicaciones@museodelamemoria.cl puedes mandar la postulación de tu corresponsal de derechos humanos que quisieras escuchar en este espacio. Así que a todos y a todos ustedes los invito a seguir conectados. Chao.